Hoy vamos a compartir, vamos a meditar, a reflexionar sobre un tema que es, pues yo siento que es la base de, de la palabra de Dios, de la Biblia. Es lo más importante, es una obra que se llevó a cabo, que fue la que cambió el ritmo, que cambió la dirección del ser humano. La obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Les invito a irnos ahí directamente. Vamos a ir a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ahí en el primer libro de la Biblia, ahí en Génesis 2, por favor. Dice la palabra de Dios, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue un primer mandato, una ordenanza de parte de Dios: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero nada más de ese no, porque el día que lo comas, ¿qué dice? Morirás. Entonces, antes de eso no había muerte. Antes de ese tiempo no había muerte para el hombre. No había posibilidades, no había temor, no se conocía la muerte. Pero desgraciadamente el hombre desobedeció, no hizo caso a esta ordenanza. Dice aquí en el 3, Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la advertencia era: no desobedezcan para que no mueran. Si desobedecen, si toman, si comen de ese fruto de ese árbol, va a haber una reacción, va a haber un resultado, va a haber una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte. El día que lo hagan, morirán. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. La serpiente está contradiciendo a lo que Dios había dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, hoy en día, muchas veces así, el mundo, el enemigo, el diablo nos hace creer: no moriréis, no pasa nada. Tú sigue, tú haz lo que el mundo, tú haz lo que todo el mundo, no va a pasar nada. Y la palabra de Dios nos dice que no pequemos, que no desobedezcamos.
Pero la serpiente, que es astuta, dice, engaña a muchas, a la gran parte del mundo tiene engañado el diablo. Entonces continúa diciendo ahí, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron ojos de higuera y se hicieron delantales. Entonces hubo un cambio muy drástico en el momento de que ellos pecaron, de que ellos desobedecieron. Se perdió en ellos esa inocencia que había. Esa inocencia que no había temor, no había vergüenza. Ellos andaban desnudos como niños sin nada de malicia, sin nada de morbosidad. Pero en el momento que ellos desobedecen, en el momento que ellos comen de ese fruto, hay un cambio. Desde el momento que pecaron, porque eso fue lo que hicieron, al desobedecer, pecaron. Fue el primer pecado que hizo el hombre. Entonces entró en ellos un sentimiento de miedo, de temor, de vergüenza, de malicia. Ya se dieron cuenta que andaban desnudos y se quisieron tapar. Y es lo que hace el pecado. El pecado en el mundo, en el hombre, lo que hace es separarnos, escondernos, que nadie nos vea, tratar de andar en lo oscuro, tratar de andar donde no se vea, la realidad. Nos escondemos, nos separamos de Dios cuando estamos en pecado, porque eso es lo que hace el pecado, nos separa. Y el pecado nos mata, porque así decía ahorita, así empezamos a leer. El día que coman de ese fruto, el día que desobedezcan, ¿qué decía? Morirá, seguro morirá. Y la serpiente contradijo a Dios y le dice, no van a morir, no moriréis. El caso es de que ellos fueron engañados, fue engañada, y también ella le ofrece al hombre y los dos desobedecen. Sienten vergüenza, se van, se esconden, pero bendito sea Dios que a pesar de las malas acciones, a pesar de que el hombre peca, aún la voz de Dios ahí está. Ahí está, dice aquí en el 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, noten que a pesar de todo, ¿ustedes creen que Dios no sabía que ya habían pecado? ¿Ustedes qué creen? ¿Ya sabía o no sabía? Dios. Él ya sabía, porque Él sabe todo. Él, una de las cualidades que tiene, que es omnisciente. Él todo lo sabe. Es omnipresente. Él donde quiera está. Y es omnipotente. Él todo lo puede. Gloria a Dios. Entonces Él ya sabía. Mas sin embargo, Él le habla al hombre. Él lo busca al hombre
como hasta ahorita todavía lo sigue haciendo, a pesar de que el hombre vivimos en el pecado, ha pasado tiempo, Él sigue hablándonos, Él sigue dirigiéndose a nosotros, Él sigue buscándonos. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Entonces, miren lo que dice, ahora vámonos a la carta de los Romanos, Romanos 5:12, por favor. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Ven? Entonces, aquí se refiere a Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, momento de pecar, empezó a morir, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ese pecado que ellos cometieron fue pasado a todos los hombres. Desde ahí se empezó el pecado, desde entonces se empezó a pecar y desde entonces se empezó a morir. Dice, sigue diciendo aquí el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, abundó mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bendito sea Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, la transgresión de Adán reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión, por el delito, por el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Bendito sea Dios. Así como por un hombre, así como por Adán entró el pecado, entró esa transgresión, entró esa maldición, vamos a decirlo así, que es lo del pecado, así por un hombre que es nuestro Señor Jesucristo, también vino la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Son palabras
es un tema muy profundo y muy interesante. ¿Cómo es que empezó? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, pero ¿por qué tuvo que morir un hombre? ¿Por qué tuvo que ser crucificado? ¿Y por qué dicen que por eso nosotros somos salvos? Muchas veces no se entiende, mucha gente no entiende eso. Es por eso que yo traté hoy de tocar este tema para ver de dónde viene eso, de qué manera, cómo fue que muriendo un hombre es que se salvan muchos, somos salvados muchas personas. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué tiene que morir un hombre? ¿Por qué tiene que morir? Entonces leímos ahorita que al principio, allá en Génesis, vimos que por un hombre que desobedeció entró el pecado, entró la muerte. Porque así lo dice, mire ahí mismo en Romanos, pero ahí en Romanos 6:23, vamos a darle una vueltecita nomás a la hoja. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Entonces, pecado igual a muerte. Eso eso no se puede negar, eso así lo dijo Dios, así lo estipuló y así ha sido y así será. El pago del pecado es la muerte. Entonces por eso dice, cuando ellos pecaron, entró la muerte, empezaron a morir, empezó la gente a morir. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para vivir? Entonces ya no hay remedio, ya todos vamos a morir. Les voy a hacer también una aclaración. No está hablando aquí la palabra de Dios de una muerte física. No, porque a lo mejor están pensando, ay, si yo eché una mentira, yo dije esto otro, yo robé y todavía aquí estoy. No es cierto. Pero no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte en el espíritu, una separación del ser humano y de Dios, una separación eterna, una separación por siempre. Esa es la muerte a la que somos, es la consecuencia del pecado. Cuando nosotros pecábamos, la consecuencia y lo que vamos a obtener es una muerte espiritual, una separación de nuestro ser, de nuestro espíritu y Dios, es una cosa eterna, es para siempre. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo un poco bien de que el pecado es sinónimo de muerte, ¿sí? El pago del pecado es la muerte. Empezó un hombre a pecar, un hombre allá Adán, fue el primero, entonces ese pecado nos afecta, ese pecado nos hace a todos, toda la humanidad, somos afectados por ese pecado. Entonces se necesita, la única manera es pagar. Es pagar para poder pagar ese precio. Entonces miren lo que dice, vámonos ahora a Isaías 53, por favor. Este libro, esta profecía, el profeta Isaías, inspirado por Dios, como toda la palabra, él aproximadamente 700 años antes de que sucediera, Dios dijo, avisó
Él mostró a través de él lo que iba a pasar. Y miren lo que dice Isaías 53, 1, empieza el 53, 1 hasta el 7, vamos a leer. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está refiriéndose a Jesús. Se está refiriendo a Cristo. Va a venir uno que no va a tener atractivo, que no lo van a tomar mucho en cuenta, que no va a ser reconocido, porque en aquel entonces ellos pensaban que iba a venir un rey poderoso, rodeado de oro, en algo muy despampanante, como acostumbraban los reyes. Pero viene un hombre sencillo, viene un hombre que no tenía mucho, era despreciado, dice aquí, mas inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fíjense lo que se dijo, y fue exactamente lo que pasó. Así pasó, así fue el vituperado, así fue el escupido, así fue el tenido en poco, el desechado, no reconocido. Dice en el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por quién? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea Dios. Entonces, el pago del pecado es la muerte. Se tiene que morir. Alguien tiene que morir, tiene que pagar. Así como en la ley terrenal, en la ley del hombre, alguien infringe la ley, comete un delito, se tiene que pagar. De una manera u otra se tiene que pagar ese delito. Hay una consecuencia, hay una sentencia que pagar. Vimos ahorita que la sentencia, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces aquí vemos que un hombre fue quien pagó por las rebeliones. Dice aquí, leo otra vez de nuevo, desde el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el pecado, todos los pecados, así como ahorita leímos que así como por un hombre entró el pecado, por Adán entró el pecado, entró la muerte, así por otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, en él se cargaron todos esos pecados. Él pagó el precio del pecado. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, luego dice 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea Dios. Él tenía que pagar, él tenía un propósito que cumplir. Y él lo hizo. Por eso él no se puso al tú por tú, él no se opuso, porque ya estaba trazado, ya estaba destinado, ya estaba escrito. Esto él lo leyó, porque él lo escribió, él lo, ¿cómo se dice? Por él fue inspirada toda la palabra de Dios. Entonces, él vino para que se cumpliese esto. Él vino para que se cumpliera la palabra de Dios. Dice, Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley. Yo no he venido para quitar, para mover, sino he venido para que se cumpla. Él vino a cumplir lo que la palabra de Dios ya había dicho 700 años antes de que pasara. Miren ahora lo que dice ahí en el mismo 53, pero en el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Noten aquí cómo dice el pecado de muchos. No dice el pecado de todos. Vean la diferencia, este es un punto muy importante. No dice, él pagó por el pecado de todos, de toda la humanidad. Él pagó, dice aquí, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Entonces, miren ahora lo que dice, y ahora sí vamos a entrar al Evangelio. Vamos allá al Evangelio de Juan 1:29, por favor. Ya lo tenemos. Dice, el siguiente día estaba Juan el Bautista, estaba bautizando por ahí en el río Jordán. Estaba hablando del arrepentimiento, arrepiéntanse, estaba hablando del reino de Dios. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Dios. He aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ven qué tan profunda es la palabra de Dios. ¿Por qué dice eso Juan? En edades, Juan nació primero que Jesús. Primero nació Juan el Bautista y después nació Jesús. Mas sin embargo, Juan dice, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Porque él estaba desde el principio. Él estaba desde la fundación, así como dice ahí mismo en Juan 1. Él estaba desde la fundación del mundo. Él ya estaba, él ya existía. Yo entiendo
Aquí hay padres de familia y seguramente nos están viendo muchos padres de familia. Y aquí hay padres de familia que tratan de corregir a sus hijos. Hay veces hacen algo, hacen alguna travesura, hacen algo que desobedecen. Entonces el padre a veces les pone ¿cómo le dicen? Un castigo, una reprensión. Los castigan, les dicen, ahora no vas a hacer esto. Ahora te portaste mal, pero ahora no vas no tienes derecho a hacer esto o esto otro. O algo muy duro. No, te portaste muy mal y no vas a cenar, por ejemplo. Ojalá que no sea así, ¿no? Pero habrá gentes que de esa manera lo dicen. Llevados por el coraje, por la rebelión, por la desobediencia del hijo, tal vez a veces nos llegamos a eso, a hacer un castigo así de esa forma. Pero luego nosotros amamos, nosotros como padres amamos a los hijos. Y nos puede cuando ellos están batallando, cuando ellos están ahí sufriendo y están castigados. Entonces nosotros como padres empezamos a ver cómo le podemos hacer, porque ya lo dije. Ya dije que así se tenía que cumplir. Y no quisiera haberlo dicho, pero ya lo dije, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir porque ya lo dije. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces empieza a ver ahí una forma, yo los amo. Yo lo que quiero es que les vaya bien. Yo quiero que les vaya bien a mis hijos. Entonces empieza a ser un mediador. Entonces Dios mismo se hace carne. Dios mismo habita aquí en el mundo para pagar lo que Él dijo. El pago del pecado es la muerte. Ok, yo no quiero que todos se mueran. Yo no quiero que todos perezcan, sino que es todo lo contrario, yo los amo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean el amor del Padre. Yo no quiero que se pierdan. De tal manera envió a su Hijo unigénito. Entonces Él envía a su Hijo unigénito para que Él pague el precio, para que se cumpla esa palabra. La paga del pecado es la muerte. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Qué amor tan grande. Es una obra de amor. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es una obra de amor que no la vamos a ver ni la vamos a hallar en ningún otro lugar, en ninguna otra parte. Si hablamos de amor, el amor que Dios nos tiene, no hay otro igual. Dios es amor. Por eso Él vio que todos estaban descarriando, todos pecaron, todos estaban destituidos. Entonces Él fue hecho carne y Él habitó entre los hombres y Él fue, como leímos ahorita ahí en Isaías, fue desechado, fue vituperado, fue molido por nuestros pecados, ya por sus llagas ya fuimos curados, dice su palabra. Entonces Él pagó ese precio. Por eso ahorita también leímos que por un hombre entró el pecado, entró la sentencia, que es Adán, entró la sentencia, que es el pecado, la muerte, pero así también por un hombre, por nuestro Señor Jesucristo, entra la justificación. Él nos justifica, Él paga el precio para que muchos vivan, para que muchos tengamos derecho a vivir una vida eterna. Ahorita les hablaba, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es la condenación?
es una separación del ser humano, del hombre y de Dios, una separación eterna. Pero cuando somos justificados por Jesús, por Cristo, entonces ya dejamos, ya fuimos justificados y ya somos dignos y ya merecemos la vida eterna, que es una unión de nuestro ser con Dios eternamente. Bendito sea Dios. Entonces, esto se logró por el pago del pecado que pagó Jesucristo, porque Él vino, Él pagó. Así lo reconoce. Vean la manera como lo reconoce Juan. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así ahorita, como les decía, cuando aquí en las leyes terrenales, aquí se comete un delito, hay una sentencia, hay veces que esa sentencia se tiene que pagar con cárcel, hay veces que se puede dar una fianza, se puede pagar un precio, alguien más, otro individuo puede pagar para que esa persona quede en libertad. No es lo mismo, pero es parecido, nos puede servir de ejemplo. Jesucristo, Él sin deberla ni temerla, sin cometer pecado, Él pagó la fianza, Él pagó el precio, Él vino y se trozó esa acta, eso que nos acusaba, eso que nos separaba de Dios, eso que nos llevaba a la muerte. Por Él, por su sangre, por su muerte, Él nos justificó y ya somos libres para la gloria del Señor. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Miren, denle una vueltecita ahí en mismo Juan, pero en 3. Ahorita se los dije, pero vamos a leer. Vamos a leerlo, Juan 3, 16 al 19. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí, para que todo aquel que ¿qué? Que crea. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. Crea. Para todos aquellos que crean. El que cree en Él. Ahorita leíamos que Él vino a pagar el pecado de muchos. No de todos. No de todos. De muchos. Entonces aquí estamos viendo que Él dice que Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Entonces aquí estamos viendo una clave para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí estamos viendo la clave que tenemos que creer en Él para ser justificados, para no perdernos, para obtener esa justificación, esa fianza, ese pago, para ser nosotros coherederos, para ser nosotros beneficiados de esa obra que Él hizo en la cruz. Si no creemos, no nos sirve para nada lo que Él hizo. Pero si creemos es vida eterna para los que creen en Él. Dice luego, sigue diciendo en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para amolar más al mundo, no lo envió para afectar más al mundo, sino que lo envió, dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino Jesús, para salvar todo aquel que en Él crea. Y luego sigue diciendo el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el Señor. Ya andamos terminando. Espero que estemos entendiendo. Empezamos desde un principio, cómo empezó todo, cómo empezó el pecado, cómo el hombre empezó a pecar y se empezó a apartar de Dios, y cómo fue engañado por la serpiente, como ahorita lo sigue haciendo. Ahorita el diablo sigue engañando gente, sigue jóvenes, jovencitas, mujeres, hombres, muchos son engañados con que no te pasa nada, no pasa nada si haces eso, que dicen, no, son anticuados, son anticuados tus papás, son anticuados, ya pasó de moda, ya ahorita puedes tener vicios, puedes cometer delitos, puedes hacer lo que tú quieras, no pasa nada. Pero eso no es la verdad, porque siempre hay consecuencias, siempre, como dice la palabra de Dios, hay consecuencias. El pago del pecado es la muerte. Si estamos pecando, si vivimos pecando, definitivamente vamos a una muerte segura, a una separación eterna de nuestro ser y de Dios. Vean lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, unas vueltecitas atrás, está el Evangelio de Lucas 18. Nuestro Señor Jesús ya en algunas ocasiones, Él había anunciado su muerte. Él había dicho, no mucho tiempo más voy a estar aquí con ustedes. Yo vine a cumplir un propósito. La gente muchas veces no entendía el propósito. Él iba de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, y ahí lo seguían multitudes. Mucha gente lo seguía. Mucha gente enferma, muchas gentes endemoniados y cosas así, dice la palabra de Dios, que lo buscaban, trataban de encontrarse porque sabían que había poder en él, sabían que Dios estaba ahí. Entonces, pero en muchas ocasiones él les decía, cuando hacía el milagro, cuando aquella persona sanaba, les decía, vete, pero no digas, no peques más, también les decía, pero él trataba de que no se divulgara, él trataba de que no se divulgara mucho la fama, que no supiera la gente que él estaba sanando, porque el propósito de él no era venir a sanar. Ahorita leímos que el propósito de él era ¿cuál? Venir a salvar. Él vino a salvar, no vino a condenar, él vino a salvar al mundo. Entonces, y en el trayecto él sanaba, él expulsaba demonios, él hacía libres a muchas personas, muchos sucesos importantes, milagros, la obra de Dios vemos en su palabra. Entonces, pero la obra que a él vino a que se cumpliera la palabra de Dios. Él vino a pagar el precio. Él vino a morir por ti, por mí y por cada cual que en Él cree y que vive para Él, para que no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces aquí, una vez más, el Señor dice, aquí en el 31, dice, tomando Jesús a los 12, refiriéndose a los discípulos, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Recuerdan lo que había dicho el profeta Isaías? ¿Recuerdan lo que leímos ahorita en Isaías? Todo lo que iba a pasar, iba a ser crucificado, iba a ser molido, iba a ser maltratado. Entonces, él dice, vamos, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Él se refería a él. Muchas partes de la palabra, al decir Hijo del Hombre, se refiere a él mismo, Jesús. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Imagínense lo que estaba pasando a él, lo que estaba sintiendo, porque él tenía todo lo que tú sientes, todos los sentimientos, temor, dolor, angustia, miedos, todo eso él lo sentía porque él se hizo hombre, así como nosotros. Entonces, él estaba diciendo de sí, de él mismo, por lo que iba a pasar. Dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que se le decía. Aquí en resumidas cuentas, ¿sabes qué les estaba diciendo? Los voy a salvar. Ya merito se va a cumplir el tiempo. Los voy a salvar. Voy a quitar el pecado. Voy a justificarlos. Tengo que pasar por esto, pero va a ser para que ustedes vivan. Va a ser para que ustedes tengan vida eterna. Ellos en su momento no entendían nada. Entonces ellos en su momento no entendieron. Esa palabra estaba encubierta, pero no es así tan feo como dice aquí el título. Aquí dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Yo veo y yo entiendo que dice, nuevamente Jesús anuncia la salvación, que Él nos va a salvar, que ya se están cumpliendo, ya se va a cumplir la palabra de Dios, ya se va a cumplir las Escrituras, como así estaba ya estipulado 700 años aproximadamente antes de que sucediera. Entonces, bendito sea Dios, qué amor tan grande nos tiene el Padre que ha enviado a su Hijo unigénito para que no nos pierdamos, para que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Amén. Y por último, vamos viendo ahí en Romanos 10. Romanos 10, por favor. Este anhelo, que empieza hablando aquí Pablo, es mi anhelo. Y es el anhelo de cada persona que comparte el Evangelio. Lo que quiero, lo que yo anhelo en mi corazón, es su salvación. Es que todos seamos salvos. Y no nada más los que estamos aquí, sino muchos de los que están viendo este video, muchas familias, muchos parientes de cada uno de los que estamos aquí, sean salvos. Muchos hijos, muchos hermanos, muchos tíos, muchos padres, madres, que son parientes de aquí de nosotros, esposos, esposas. Ese es el anhelo. De hecho, toda la palabra de Dios, todo lo que nos dice la palabra de Dios y a donde nos lleva es a ese punto. Que seamos salvos, que no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Esa es la idea. Esas
toda la palabra de Dios nos lleva a Jesucristo. Porque por las obras estamos muertos en delitos y pecados. Por las obras nadie se puede salvar. Solamente somos justificados por la sangre de Cristo. Por esto que acabamos de leer ahorita. Entonces así empieza aquí en Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo que anhelo y lo que oro al Señor es que sean salvos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Toda la ley se le llama aquí a los libros de la palabra de Dios, los primeros libros principalmente, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Porque de la justicia, dice aquí, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces muchas dicen, no, pues yo vivo en pecado, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Quién subirá para bajar a Cristo? ¿O quién descenderá para que yo pueda ser justificado? Luego dice en el 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Así de cerquita, así de sencillo. Más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea Dios. Entonces, él dijo así, un poquito más ya se va a cumplir la palabra, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y de esa manera voy a salvarlos. Y así pasó, gracias a Dios, y bendito sea el Señor, que no quedó ahí en la tumba está vacía, Él resucitó, Él venció la muerte, Él ahí en esa cruz, momentos antes de que su cuerpo físico dejara de vivir, Él ahí dijo, consumado es, se ha cumplido, lo he hecho el propósito, he cumplido el propósito para lo que hice. Ya veo a familias, salvas, ya veo a todas las personas justificadas, ya veo a la iglesia, ya veo a mi iglesia. Todo eso, me imagino que él sentía ese gozo de haber cumplido, de que se había hecho. Consumado es, ya se hizo. Entonces, no quedó ahí, no quedó en esa cruz, no quedó en esa tumba, sino que Él resucitó y Él volvió y anduvo aquí por 40 días haciendo obras, apareciéndoseles a muchos, más de 500, dice
la palabra de Dios. Entonces, bendito sea Dios. Entonces aquí estamos viendo que muy cerca de ti, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo soy acreedor? ¿Cómo soy acreedor a esa bendición, a esa salvación? ¿Cómo puedo salvar mi vida? Ahorita leímos que es por fe, leímos que es el que cree, para que todo aquel que en él cree. Y acabamos de leer que si creemos en el corazón para justicia, pero declaramos para salvación. Cuando hablamos, cuando declaramos, hay salvación, que si confesares es hablar. Por eso muchas veces se malentiende. Hay personas que dicen, ya hiciste la oración de fe, ya hiciste la oración del pecador, dicen otras personas, así como burlándose, hace la oración del pecador y ya creen que por eso van a ser salvos. Entonces no es hacer simplemente una oración y esperar que ya por eso ya vamos a tener la salvación. La salvación se obtiene creyendo en nuestro Señor. Y el creer no es nada más, sí creo en Jesús. No, creer en Jesús es obedecerle, es hacer lo que a Él le agrada, es tener temor, que cuando estamos queriendo o nos están incitando a pecar, que nosotros entiendamos, no, eso no le agrada a Dios, es empezar una relación con Dios, es empezar a comunicarnos con Dios y Él nos contesta a través de su palabra, a través de tantas cosas. Él se manifiesta de una manera sorprendente, se empieza una relación con Dios, hay una nueva vida, hay un nuevo nacimiento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces empieza una nueva vida, todo el pasado, todos los pecados pasados ya son perdonados. Al creer en Jesucristo, al empezar a creer, al darnos a entender esto que acabamos de leer, empezamos a creer en Cristo y no somos acreedores de esa salvación y empezamos una nueva vida. Todo lo que hicimos, sean pecados chicos, pecados grandes, todo eso quedó perdonado porque alguien pagó el precio. Jesucristo ya pagó por todos tus pecados. Pero ya no vamos a seguir igual. Ya no vamos a seguir igual. Dice la palabra de Dios que ahí en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está a la puerta y llamando. Quien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, nosotros abrimos esa puerta. Le damos la entrada al Señor, Él entra a nosotros y ya no son nuestras fuerzas, ya no somos los mismos, porque Dios, el Espíritu de Dios, ya mora en nosotros. Bendito sea Dios. Entonces ese es un nuevo nacimiento. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por este tiempo?